Vale, pues si se escucha bien, eso, en la presentación yo estoy aquí, pero como representante de un grupo de 4 personas, que tenéis ahí los nombres: Andrés, que ha hablado esta mañana como relator, María Jiménez e Irene Guerrero, que son compañeras de la Universidad de Murcia. Este proyecto, este subgrupo de investigación dentro del proyecto que dirigía o dirige todavía, vamos a terminar ya este año, Susana Narodki, ¿no? Ahí tenéis el nombre: alimentos valiosos, trabajadores esenciales, personas vulnerables y respuestas sociales ante la crisis, ¿no? Aquí vamos a hablar de trabajo. Lo que tenéis ahí en esa imagen pues se ve claramente, ¿no? Es un territorio baldío en el que hay plantadas pues 4 o 5 edificios de macrogranjas de cerdos, ¿no? Este es un territorio que luego hablaremos de él. Podemos considerar que es un territorio de sacrificio. Es un territorio que se sitúa en Lorca, en una pedanía, bueno, perdón, un municipio de Murcia, y donde hemos hecho el trabajo de campo, gran parte del trabajo de campo, no solo allí, también en otro territorio. Esto es lo que puede pasarle al pastor de esta mañana que nos explicaba Paula Escribano si le compran la finca, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Es decir, es un tipo de producción ganadera que aquí, pues lo que nosotros hemos ido descubriendo es que esta gente en estos lugares cada vez trabaja menos gente, ¿no? El trabajo al que vamos a hacer referencia, esta mesa, como decíamos, es sobre trabajo, es el trabajo que se movilizó, ¿no? Y que sufrió las consecuencias del COVID en una gran industria cárnica que emplea cotidianamente a más de 5.700 personas diarias, ¿vale? Ese es nuestro objeto de investigación. Cuando una de las ideas del proyecto de investigación era básicamente comprender qué había pasado con el COVID, con la crisis del COVID, pero no para hablar del pasado, sino que tengo todo el tiempo la sensación de que estamos hablando de un futuro cercano, nuevamente, ¿no? Es decir, algo que puede pasar en cualquier momento, y ante esas incertidumbres zoogénicas, ¿no? de contagios o de crisis de distintos tipos, pues aquí tiene sentido volver a hablar de algo que parece lejano, que hace unos 4 años, pero que causó un trauma social, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues un poco esa es la perspectiva. ¿Por qué estudiar cerdos, ¿no? Bueno, aparte de una... cerdo capitalista, lo llamamos una vez. ¿Por qué estudiar esto? Aparte de la cabeza de Andrés, ¿no? Es porque él, que se está convirtiendo en un materialista del territorio, básicamente se está transformando el paisaje y las formas de consumo de este producto, que básicamente es un alimento barato. El valor que tiene el cerdo es, entre otras cosas, que crece rápido, genera un valor energético muy superior al que consume y aparte es rentable económicamente. Esas serían la base de la producción. Y España es uno de los países pues, centrales en la producción a nivel mundial, ¿no? Primero está China, después está la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea España es el país que mayor produce, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Hay más cabezas de cerdo en este país que personas. Tenemos más de 56 millones de cabezas de cerdo, ¿no? Pues ese es el motivo de estudiar la ganadería agroindustrial. Aquí tenéis otro gráfico que incide en lo mismo. Y claro, veremos a ver en el futuro, en estas incertidumbres, ¿no? En esta cuestión geopolítica, qué va a ocurrir con China. China ha aumentado su cuota de mercado, está produciendo cada vez más, importa menos, y además importa menos cerdos, claro, y además pues hay una especie de guerra arancelaria, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, todas estas cosas están ahí también, a ver de qué manera, pero por lo pronto lo que ocurrió durante la pandemia fue que la producción, o sea, China cayó, también por una cuestión de que se tensionaron las cadenas de suministro de alimentos, también de insumos, pero lo que ocurrió durante la pandemia es que aumentó la producción y el consumo de alimento, de carne de cerdo, en España cerca de un 3%. Esos son muchos millones de kilos de carne y muchas cabezas de ganado. Aquí tenéis pues un mapa sacado de Datavista de hace un tiempo. Hemos estado consultando, el mapa no ha cambiado mucho, donde se asientan las macrogranjas en el Estado español, ¿no? Nosotras hemos hecho el estudio de campo en esta zona que tenéis rojo intenso. Está la zona de Lorca, que como veis, junto con Aragón y Cataluña, pues son los territorios, también hay una mancha bastante roja en Andalucía, los territorios donde se produce naturaleza barata. Esto de producir naturaleza barata es un marco teórico de Jason Moore, ¿no? Que para producir cerdos es necesario dos cuestiones, ¿no? Que haya trabajo barato, y ese trabajo barato es tanto humano, gente que trabaja, pues eso, por un salario ajustado, y también poner a trabajar a la naturaleza, ¿no? Conseguir que la naturaleza sea barata, es decir, acelerar los ritmos naturales de producción, ¿no? Para que sean rentables económicamente. Bueno, ese es el mapa. Esto ya lo sabéis, esos son algunos datos que hemos dado. En 3 meses un lechón está listo desde que nace. En 3 meses nace
y a los 3 meses ya está descuartizado y chuleteado pues eso, en supermercados, ¿no? para ser consumido. Bueno, aquí tenéis más datos. Esto también es un proceso que también se ha hablado esta mañana con el tema de los pastores, ¿no? Que como comentaba Paula, es el proceso de concentración, un proceso de concentración típico que ocurre en las economías capitalistas, ¿no? En este sentido, lo que está ocurriendo es que están menguando pues, las producciones pequeñas y medianas y están aumentando las grandes, ¿no? Es una economía de escala por las necesidades que va a ir desarrollando el mercado de la producción de cerdos. Esto que tenéis ahí, ya vamos avanzando en el mundo del trabajo, es un cartel de una feria porcina, como tenéis, de octubre del año 2023, y si veis ese cerdo psicotrónico, no sé cómo llamarlo, pues no aparece el trabajo por ningún sitio. Es todo artificial, todo aséptico, incluso es ecológico, placas solares, molinos eólicos, ¿no? Es decir, es la imagen de la sostenibilidad invisibilizando el trabajo, ¿no? Es decir, es una contradicción que se invisibilice el trabajo precisamente cuando se visibiliza la condición de esencialidad de esos trabajadores y esas trabajadoras, ¿no? Es una de las contradicciones fundamentales de cómo se entiende el trabajo en estos submercados, ¿no? Bueno, pues esta imagen relata bien la imagen que tiene el empresariado de lo que es la producción de cerdo, ¿no? Que es una producción contaminante que consume muchísimos recursos, no solo aquí, sino que esto está insertado en las cadenas globales de valor. Estos cerdos son alimentados con soja que se puede cultivar en Argentina o en el medio oeste americano. Y como veis, pues aquí tiene ya todos los productos también, que no sé qué pinta esto, es un queso, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Una abeja que hace miel, un conejito, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cuestión de artificializar la naturaleza, ¿no? La naturaleza como un terreno a conquistar y a convertir en una mercancía más, ¿no? Una mercancía que funcione como una máquina, ¿no? O sea, la vieja distinción entre naturaleza y sociedad, ¿no? De nuevo, empiezan a, que es una tontería que no existe, empiezan a reproducirse a nivel de negocio. Y creo que me estoy liando porque esto no lo quería decir, pero bueno, es una cuestión bastante interesante esa. ¿Qué pasó con el COVID, por tanto? Pues que se vio alterada la producción de alimentos baratos, no solo alimentos baratos, sino también todo tipo de cadenas. Aquí se ha hablado también de los pequeños comerciantes, ¿no? Los canales de producción de ciclo corto. Aquí vamos a hablar en esta presentación de la gran industria. Lo que ocurrió fue lo que tenéis ahí, ¿no? Se cerraron centros de producción, se alteró la organización productiva, ¿no? Fue un momento de tensión social, ¿no? Hubo problemas en la logística internacional para abastecer los mercados. Se cerró, como ha dicho Viviana esta mañana, el canal Horeca. Pero, sin embargo, lo que ocurrió es que al cerrar la hostelería, pues evidentemente se consumía más en los hogares y aumentó la producción de carne de cerdo, carne barata, ¿no? Carne barata. No sabemos, pues, carnes más caras cuál es su producción. No hemos investigado el cordero o yo qué sé. El caso es que al aumentar estas ventas aumentaron también las tensiones, ¿no? De los circuitos de producción y de distribución evidentes. Y lo que ocurrió es que era necesario, la gran industria vive de la imagen de la seguridad alimentaria, ¿no? De vender seguridad. Para vender seguridad en un escenario social y sanitario inseguro e incierto, pues era precisamente este tipo de producción, la producción industrial, ¿no? No la más artesanal ni la ecológica, la que vio aumentada su venta, ¿no? En este sentido, un 3% de media en España, algunas empresas más o menos, pero era un ambiente, digamos, mientras que estábamos esperando que pasara esto, etcétera, etcétera, había mucha gente trabajando para satisfacer una demanda creciente, ¿no? Satisfacer una demanda creciente de mercancía en un mercado como este suponía tensionar a los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de él, ¿no? Entonces, recordando también... voy sola de tiempo. Bueno, esta es la metodología, si queréis ahora haré un comentario después. Este es el... Bueno, iba a recordar lo que he comentado esta mañana de Susana del tema de la guerra, ahora lo veremos. Este es el territorio de Murcia. Este es el territorio de Murcia, este es el que salía en rojo en el mapa, en la zona de Lorca. Esta es la gran fábrica que hemos investigado en el Valle de Guadalentín, en el centro de la región de Murcia. Estos son los contornos de la región de Murcia, ¿no? Y lo que tratamos de dibujar en este mapa es que todo esto que tienen aquí, esto que parece, no sé, lo que se parecerá a una iglesia o algo así, es el logotipo, el logo, la imagen de granja que te da Google Maps, ¿no? Y aquí tenemos pues que esta gran fábrica que moviliza unos entre 7 y 9.000 cerdos diarios son sacrificados ahí, 5.700 personas de diferentes partes del territorio, no solo
de la región de Murcia, ¿no? Hay una movilidad constante de trabajadores y trabajadoras que van de otros territorios a este municipio, ¿no? En el centro de la región. Pues esto es Andalucía, esto ya será Castilla-La Mancha, que tiene Albacete o Alicante. No solo moviliza trabajo humano, como decíamos, sino también naturaleza producida, es decir, en este caso lechones y cerdos, ¿no? Que van a ser transportados en camiones, con todo lo que eso conlleva. Es otro aspecto que está estudiando un compañero y que alguna vez abordaremos también, de la logística de la autovía, ¿no? De camiones, ¿no? Y Andrés siempre evoca una imagen, de hecho lo tenemos escrito por ahí en algún texto que está por salir, que si pusiéramos en fila todos los cerdos que se sacrifican en esta fábrica en un día, pues llenarían una autovía que llegaría hasta Madrid, ¿no? O sea, más de, bueno, pues eso, 9.000 cerdos en cadena, pues imaginaos, ¿no? Entonces aquí lo que intentamos representar es precisamente que hay un flujo no solo de fuerza de trabajo, sino también de insumos y de cerdos que se van a concentrar en esta fábrica, ¿no? Diariamente, ¿no? Imaginaos todo esto, toda esta organización y coordinación del proceso de producción, ¿no? Ya complicado per se, pues se complica mucho más con la pandemia, con el COVID, ¿no? Sin embargo, como decíamos antes, y esto hay que tenerlo en la cabeza, aumenta la demanda y por lo tanto hay que satisfacer esa creciente demanda, pero no solo hay que satisfacerla con lo que existía, sino que estamos en una especie de movilización general, ¿no? Esto es un término de Godemar, sociólogo clásico del trabajo, que nos va a explicar, que utiliza Andrés, que nos va a explicar que para hacer ¿no? Para dar salida a esa necesidad del mercado, lo que se va a movilizar es a toda la gente, toda la plantilla que está trabajando en esa fábrica, esas 5.700 personas, se paraliza la contratación de gente de fuera, solo pueden participar y entrar a la fábrica la gente que ya estaba registrada anteriormente. Es una fábrica que también tiene un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que son eventuales, que entran y salen dependiendo de la demanda, de los picos de producción. Pero en ese sentido, en ese momento se paró y en conversación con el comité de empresa, con sindicalistas, que gran parte de las personas que estáis aquí, estuvisteis del proyecto de investigación, estuvisteis ahí con nosotros y con nosotras allí, pues nos decían que cosas como esto, ¿no? Aguantamos como podíamos, no se nos sustituía, es que la gente de la calle ya no podía entrar. Perdón. Pero desgraciadamente, algunos no lo han contado, ¿no? Es decir, esta movilización general, este régimen de disciplina, de ir a la fábrica, supuso que con recursos iguales o decrecientes, porque la gente enfermaba, se contagiaba, tienes que sacar no la misma, sino más producción, ¿no? O sea, esta lógica neoliberal de hacer más con menos. Eso es un lema que... Joder, cómo estoy. Perdón, eso es un lema que se utilizó en el nazismo, en la gestión burocrática del nazismo. Ah, pues sí. Mira, si tengo aquí también la botella. En la gestión del nazismo, ¿no? Hacer más con menos, es decir, conforme estamos en una guerra vamos perdiendo elementos, tenemos que satisfacer la demanda que tenemos, pero tenemos menos gente. ¿Cómo lo hacemos eso? Intensificando el ritmo, aumentando las horas y saltándonos los protocolos de sanidad. Ahí lo tenéis, ¿no? Porque no nos vamos a engañar, aquí ninguna empresa quería que sus trabajadores se fuesen a la baja. Aquí uno quería preservarnos de que nos contagiásemos para producir. Pero se han hinchado de billetes, pero todos, ¿eh? Y nosotros más que ninguno. Eso nos lo decía un trabajador del comité de empresa, ¿no? Joder, esto es dar 6 horas de clase cada día, perdona. Pues en esta conversación con el comité de empresa, pues nos pasaron esta hoja. Esta hoja es el protocolo de sanidad de una empresa que está bien regulada, que emplea a miles de personas, que es una potencia productora de este tipo de alimentos a nivel nacional e internacional, que sus productos se consumen en gran parte de los países. Anécdota, yo estuve en Montenegro estas vacaciones y me encontré esto en un supermercado, la comida que se produce en esta fábrica. Y bueno, aquí tenéis, ¿no? Las horas extraordinarias en España están reguladas a un volumen de 80 horas. Pues prácticamente se quedaron en nada, ya valía todo se pagaba, lo nuestro era producir y producir, ¿no? Es decir, tenemos miles de personas trabajando en una fábrica que se organiza por facciones, por sectores, ¿no? Y uno de los sectores es el matadero. En el matadero tú no puedes tener a la gente separada medio metro, porque aquello no funciona. Es decir, los trabajadores en esa movilización general, en ese estado de guerra, que aludía esta mañana Susana, en ese estado de guerra contra el COVID, en ese estado de guerra por salvar a la población, como también se menciona esta mañana, ¿no? Paula creo que lo decía, ¿no? Yo estoy alimentando a la población. Asumieron el riesgo porque era una responsabilidad para ellos y para ellas también, ¿no? Entonces, eso es exponerse a un contagio y podemos hablar de un triple sacrificio. Un sacrificio de animal, los que van a morir, un sacrificio del personal que va a matar a esos animales
pero también un sacrificio de las tierras donde se producen esos animales. Eso lo veremos ahora después, ¿no? Bueno, aquí tenéis, no se ve bien, pero habla de como sala de descanso y comedores, separadores, etcétera, etcétera, ¿no? Casos COVID, cómo se rastreaban, etcétera, ¿no? Allí nos hablaban precisamente de estas cuestiones, ¿no? De cómo se ocultaban a veces casos para poder seguir trabajando, ¿no? Para no dejar de trabajar, porque te mandaban a tu casa, a ti y a la gente que tenías alrededor, y defendían que el protocolo, en un momento dado, no sé si lo he puesto aquí en la presentación o no, lo hemos puesto, que se ajustaron al 99% de las medidas sanitarias, ¿no? Es una forma de justificar también, pues eso, no hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Todo ese lenguaje, ¿no? Por eso aquí, desgraciadamente, a uno no lo han contado, ¿no? O sea, ¿qué vale la vida de estas personas? Como se habla esta mañana, ¿no? Bien, pues vamos a ir terminando. Entonces, consideramos que como mínimo, otro artículo también, por compañeras que están aquí, hablamos de 3 tipos de violencia, otro marco teórico que no estamos utilizando aquí, podemos hablar de que se normalizó una forma de violencia, ¿no? La intensificación del trabajo, que también al mismo tiempo era una intensificación de los ritmos de la naturaleza, ¿no? De esa producción que debía seguir funcionando, ¿no? Los canales cortos funcionan de otra manera, pero podemos hablar de una violencia porque era reducir al ser humano, como tenéis ahí, y la naturaleza a factores de producción, ¿no? Y normalizada porque además no fue solo una cuestión impuesta, sino también de alguna manera asumida por necesidad, por obligación, por 1000 cosas, ¿no? Pero también asumida, ¿no? Para sacar adelante la producción. Y en este sentido podemos hablar de territorio de sacrificio. Si tenéis el mapa en la cabeza de esas macrogranjas, ¿no? De ese territorio, pues podemos hablar de este tercer tipo de sacrificio, que serán las tierras donde van a plantarse estas fábricas de producción de cerdos, las macrogranjas, que es un término que deberíamos de pulir más, ¿no? Porque al final terminamos hablando de macrogranjas, es como cuando hablas de fascismo, no sabe muy bien alguien de qué estás hablando, ¿no? Porque no hay una definición clara de lo que es, ¿no? Pues esas formas de violencia, de ocupación del territorio, también generan resistencias, que eso sería para otra ponencia, otra cosa que también estamos buscando, estamos viendo también. No solo ocurren en Murcia, ocurren por todo el territorio nacional, ¿no? Es decir, estas empresas, en esa necesidad de abastecer pues esta gran cantidad de demanda de carne, pues se están expandiendo, en el caso de esta empresa, a otras comunidades autónomas, aquellas donde hay agua, entre otras cosas, se están expandiendo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, esto se hace a costa de lo que ellos llaman terrenos deshabitados, zonas donde no hay nada, ¿no? Desiertos. Son zonas que son convertidas en terrenos o en zonas de sacrificio. Pero ahí vive gente, hay cultura, hay tradiciones, hay un montón de cosas que de alguna manera reaccionan en una lucha descompensada contra todo lo que está ocurriendo en su territorio, ¿no? Entonces, pues aparecen manifestaciones, etcétera. Esto que tenéis aquí es, de forma concreta, uno de los territorios, una de las pedanías que fuimos a visitar, también la conocéis, Doña Inés, las pedanías altas de Lorca, pues allí desarrollaron todo un armamento de estrategias para intentar parar lo que estaba ocurriendo, que fueron desde la movilización social, manifestaciones clásicas, recogida de firmas, hasta inventarse rutas turísticas, ¿no? O buscar una especie animal o vegetal que fuese especialmente protegida en el territorio para ampararse en Europa, ¿no? Entonces nos mandaron vídeos, comunicaciones, hicieron guías didácticas, ¿no? Valores naturales del entorno de Cerro Tornajo. Cerro Tornajo era un sitio, es donde nace la fuente potable que le da sentido al núcleo habitacional, ¿no? Andrés siempre dice que en cualquier núcleo habitacional de Murcia está vinculado a un territorio que tiene agua, una fuente. Esa fuente natural, en el Cerro Tornajo, un día apareció roturada para una macrogranja. ¿Qué hicieron los vecinos y las vecinas? Articularon con sus herramientas y sus discursos todos los recursos que pudieron y un día pues montaron trailers, camiones, etcétera, y se fueron a repoblar y a arreglar la fuente. Un trabajo comunitario cooperativo. Nos mandaron un vídeo de 2 minutos que iba a poner aquí, pero no sabía cómo descargarlo en el PowerPoint. Entonces, para evitar esos problemas, tal. Y esta es la fuente ya arreglada por toda la gente del pueblo, ¿no? Aquí tenéis niños, niñas, mujeres, hombres, de todo tipo, que lo que hicieron fue arreglar la fuente como una forma de identificación y de identidad del municipio contra aquellos que venían a robar nuestra forma de vida, nuestra identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto es un poco... Pero bueno, esto es una forma, digamos, algo que no venía a hablar de esto, sino que venía a hablar sobre todo del sacrificio en las fábricas, tanto de animales como de trabajo humano, como de naturaleza. Y lo dejo aquí. Bueno, las conclusiones son estas, ya las he dicho antes, o sea, que da igual. Ya. Muchísimas gracias, Tony.